Hola, un saludo a todos los líderes que podemos reunirnos una vez más esta semana. Y es importante disponer nuestro corazón para escuchar la palabra, para prestar atención, para que la semilla caiga en una tierra buena, en un corazón listo, dispuesto para entender y para obedecer la palabra. Que Dios nos hable hoy, que Dios nos examine y que Dios nos conforme a su imagen a la luz de la palabra. El tema para esta semana se encuentra en San Marcos, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Voy a dar lectura, dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El tema para hoy es: ¿qué significa para ti el día del Señor? Hoy vamos a hablar del día del Señor. El día del Señor es un día especial que está en la Escritura. En el pueblo judío le llaman el Shabbat, que es el día de reposo. En nuestra Biblia se traduce como sábado, pero la palabra es Shabbat. El Shabbat, día de reposo. Cuando Jesús resucitó, después que Jesús resucitó, él resucitó un día domingo, los primeros cristianos tomaron el día del Señor como el primer día de la semana, que era el día domingo, pero el significado del Shabbat debe seguir siendo el mismo. O sea, no importa si era el sábado o el domingo, pero debe ser el día del Señor. En la Biblia hay un mandamiento que se nos pide guardar el día de reposo, el día del Señor. Y en nuestra tradición cristiana usamos el domingo como el día del Señor. Hoy vamos a hablar qué significa para ti el día del Señor. Para los líderes religiosos judíos, el Shabbat era un día sagrado. Ellos tenían el Shabbat como un día súper especial y sagrado. Y para asegurarse que la gente del pueblo obedeciera o guardara el día del Señor, ellos habían elaborado una lista muy larga de las cosas que estaban prohibidas hacer. Era una lista muy grande, muy grande. No se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Sería muy tardado tratar de detallar todas las prohibiciones que ellos pusieron. Un ejemplo nada más antes de entrar de lleno al tema. Un día Jesús sanó a un hombre que era paralítico, y dice la Biblia, y Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Y él se echó su lecho, su camilla sobre su hombro y se fue a su casa. Y dice la Biblia que ese día era Shabbat, era día de reposo, era día del Señor. Entonces, cuando los líderes religiosos lo encontraron, le cuestionaron, le dijeron: oye, ¿y tú por qué lo haces? Sabes que es día Shabbat, no debes de hacer eso, ¿verdad? No debes de hacer eso. O sea, nada más para que tengan idea de cuántas prohibiciones, cuántas cosas debían de evitar hacer. Entonces, pero todas esas prohibiciones extras no era que Dios lo había dado, sino que los líderes, en su afán de que el pueblo guardara el día del Señor, en su afán de que la gente honrara el día del Señor, habían hecho muchas prohibiciones para que la gente pudiera honrar el día del Señor. Entonces, para ellos era un día muy sagrado, y los líderes se preocupaban, ellos supervisaban, ellos eran muy celosos de que se respetara el día de reposo. Jesús tuvo varios enfrentamientos muy fuertes con los líderes religiosos por causa del Shabbat.
porque Jesús sanaba en el día de Shabbat, Jesús ayudaba a la gente en el día de Shabbat, y para ellos como que era, no es posible, o sea, ¿por qué vienen el día de reposo que Jesús los sane? ¿Y por qué están comiendo espigas en el día de reposo? Y otras cosas. Y eran constantes conflictos para ellos porque chocaba con todas las prohibiciones que ellos habían dado. Y Jesús siempre trató de enseñarles, no solo a ellos, sino a nosotros, lo que significa el día del Señor. Y eso es lo que vamos a meditar en ese día. ¿Qué significa para ti el día del Señor? Versículo 1 al 3 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y lo primero que quiero señalar es cuál debe ser nuestro enfoque en el día del Señor. ¿Qué debe haber en nuestra mente? ¿Qué debe de haber en nuestro corazón el día del Señor? Y el Shabbat, el día del Señor, era un día para hacer alto a las actividades cotidianas. Era un día de reposo donde no debía de irse a trabajar, a hacer las labores comunes de la semana. Pero eso tenía un propósito. Era un día de descanso, no para que tú te durmieras todo el día y pases el día viendo la televisión y todo. No. Se hacía un alto para enfocar nuestra mente, para conectar nuestro espíritu con Dios. Ese era el objetivo, ¿verdad? Vas a dejar tus actividades cotidianas con una razón, porque vas a conectarte con Dios, vas a enfocarte en Dios. Tu mente, tu corazón va a ir al encuentro con Dios. En ese día, el Shabbat, ellos, los judíos, asisten todavía a la sinagoga, que para nosotros sería como el templo. Ellos asisten al templo para adorar juntos. Era un día de adoración, de oración, de cantar al Señor, levantar las manos, rendir la vida y el corazón a Dios. Era un día para escuchar su palabra. Parte de las actividades en la sinagoga era la lectura y la enseñanza de la palabra. Entonces era un día para estar unidos como pueblo de Dios. Era un momento importante para que como cuerpo, como pueblo unido, se pudiera rendir adoración a Dios. También era un día para edificarse a través de la palabra, a través de la adoración, de la alabanza, de la oración. Y también era un día para unirse como pueblo, para cumplir los propósitos de Dios. Dios les iba a hablar, Dios les iba a revelar su palabra, Dios les iba a dar alguna comisión, Dios les iba a pedir algo. Entonces era un tiempo muy especial para ellos y así debería de ser para nosotros. Ahora, los líderes religiosos, su enfoque de ellos, su mente, su corazón no estaba en adorar a Dios, en oír su palabra. No. Ellos, su enfoque era vigilar a Jesús. Dice ahí que lo estaban acechando. Estaban pendientes, estaban espiando sus palabras, sus acciones. Ellos no le quitaban la vista a Jesús, pero su interés de mirar a Jesús no era bueno. Era, como dice ahí, porque ellos estaban buscando motivos para acusarlo. Entonces, fíjense, ellos en vez de ir a la sinagoga a adorar a Dios y en vez de estarle con su mano levantada, orando, estaban ahí pendientes. ¿Qué hace Jesús? ¿Con quién hablas? ¿Habla con alguien Jesús? ¿Qué dice? O sea, ellos estaban distraídos mirando a Jesús. Físicamente estaban ahí, ellos estaban ahí, pero su corazón estaba distraído. Su corazón tenía motivos incorrectos. No eran buenos los motivos de su corazón. Sus pensamientos no eran pensamientos que honraran a Dios, sino ellos estaban enfocados en sus asuntos. Ellos estaban celosos de Jesús, ellos querían destruir a Jesús, ellos querían deshacerse de Jesús. Y aunque estaban ahí en un ambiente de adoración, pero ellos no estaban adorando.
Y aunque debían de escuchar la palabra, ellos no estaban escuchando. Su mente estaba enfocada en otras cosas. Ellos no prestaron atención a lo que Dios les estaba diciendo. Ellos no escucharon lo que Dios quería que hicieran. Es más, ellos ni siquiera vieron al hombre enfermo. Ellos, todo su enfoque estaba en Jesús, pero otra vez con motivos incorrectos. Entonces, lamentablemente, hay personas que el día del Señor su corazón está distraído, su mente está ocupada en otros asuntos, en otros intereses, y como le dijo Jesús al pueblo, este pueblo de labio me honra, pero su mente, sus pensamientos están lejos, porque uno puede estar en la casa de Dios físicamente, pero su mente puede andar divagando, su mente puede andar en otros asuntos, y al final de cuentas sale uno de la casa de Dios. Si alguien le preguntara, bueno, ¿de qué trató hoy la palabra? ¿Qué te dijo Dios? ¿Cuál fue el canto que cantamos? Le aseguro que muchos dirán, la verdad no sé, se me olvidó, ni cuenta me dio. O sea, ¿por qué? Porque el enfoque del corazón muchas veces se distrae. No está en Dios, no está en su palabra, está en sus propios asuntos, en sus propias motivaciones. Vean la diferencia entre los líderes religiosos y Jesús. Jesús asiste a la sinagoga para adorar a su Padre. Era su costumbre ir a la sinagoga el día de reposo. Era algo que para él era importante, era necesario apartar un día para estar en comunión con su Padre. Su corazón estaba enfocado, él quería oír la voz de su Padre y quería obedecer la voluntad de su Padre. Y cuando Jesús está allí en la sinagoga, él recibe revelación. Cuando él está adorando a su Padre, viene revelación y se le revela que el propósito de su Padre era sanar a un hombre que estaba ahí enfermo. Un hombre que tenía en la Reina Valera 60 dice que tenía la mano seca, pero la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente dice que tenía una mano paralizada. Entonces tenía una mano paralizada, y obviamente cuando un miembro del cuerpo no se usa, se atrofia, ¿verdad? Si la mano no se usa, se va adelgazando, se va haciendo más frágil, y por eso dice que tenía la mano seca, porque comparando con la otra mano eran muy diferentes en el aspecto, porque no se usaba, porque no tenía movilidad. Y Jesús, su Padre le mostró que quería sanar al hombre enfermo, pero también su Padre le mostró la dureza del corazón de los líderes religiosos. Fíjese que toda esa revelación él recibió estando en la casa de Dios. Él está conectado, él no estaba mirando a las personas, él no estaba distraído, él estaba inmerso en la comunión con su Padre, él estaba ahí adorando, él estaba orando, él tenía un corazón dispuesto, enfocado en Dios, y ahí viene la revelación de la voluntad, del propósito de Dios para él en ese día. Entonces, vean la diferencia de enfoque. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu enfoque en el día del Señor? Cuando tú vienes a la casa de Dios, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Te concentras en Dios? ¿Te metes en la adoración? ¿Dispones tu corazón para escuchar, para recibir, que Dios te hable, que Dios te muestre su voluntad, que Dios te muestre si hay algo en tu vida que debe cambiar, si Él quiere que tú hagas algo, que tú te involucres en algo? O por el contrario, tú estás ahí y te distraes y estás pensando en tu trabajo, en tu casa, en tus problemas, o estás ahí, ahora con el celular, ¿verdad? Puedes estar distraído, puedes estar mirando otras cosas, y hay tantos factores que si tú no te enfocas, que si tú no te concentras, que si tú no te conectas a propósito, fácilmente puedes venir a la casa de Dios y salir como llegaste. O sea, no hubo una edificación, no hubo una palabra que te oriente, una palabra que te confronte, una palabra que te exhorte, una palabra que te anime. No hubo una revelación de los propósitos de Dios. Y vean la gran diferencia entre Jesús, que estaba enfocado,
y los líderes religiosos que estaban desenfocados. Y creo que debemos de ser muy cuidadosos cuando venimos a la casa del Señor. Que es importante entender que venimos a adorar a Dios, a conectarnos con Él, que queremos brindarle nuestra gratitud, que queremos exaltar su nombre, pero a la vez también venimos para que Él nos hable, para que Él nos revele lo que Él quiere de nosotros, lo que Él pide para nuestra vida, los propósitos que Él quiere donde nosotros nos involucremos y participemos. Entonces, ¿cuál es el enfoque de tu corazón en el día del Señor? Y lo segundo está en los versículos 4 al 6. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces, eso es versículo 4 al 6. Y lo segundo es: ¿qué efecto tiene sobre nuestra vida el día del Señor? ¿Qué resultados o qué beneficios vienen a mi vida cuando yo voy a la casa de Dios a adorar, a escuchar su voz? Y vamos a analizar 3 diferentes tipos de personas que aparecen en la historia. Recuerden en mente la pregunta: ¿qué efecto tiene sobre tu vida el día del Señor? El primero que examinamos es el caso de Jesús. Ya vimos que Jesús estaba enfocado en su Padre, que su espíritu, su mente estaba listo, dispuesto para oír, para conocer los propósitos de Dios, para involucrarse en la voluntad de Dios. Y él recibió revelación. Dios, el Padre, le mostró que debía aliviar el sufrimiento de un hombre enfermo que estaba ahí. No sabemos cuántas veces había ido ese hombre, desde cuánto tiempo estaba enfermo, pero Jesús supo por revelación que debía de sanar a ese hombre, que el Padre quería hacer el milagro a favor de ese hombre. También él supo, al estar en comunión, al estar enfocado, él supo que debía confrontar la dureza del corazón de los líderes religiosos y llamarlos a arrepentimiento. Dios le reveló el corazón endurecido de los líderes y él los confronta y les dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Él le dice: quiero que analicen, quiero que examinen lo que hay en su corazón. No está bien lo que ustedes están haciendo. Dice: ¿por qué? Porque el día del Señor es para hacer el bien o para hacer el mal. ¿Es para salvar a alguien o es para dañar a alguien? Y él, a través de esta exhortación, estaba llamando al arrepentimiento, estaba pidiéndole a los líderes que reconsideraran su actitud y que se sometieran a los propósitos que Dios tenía para ellos. Jesús pudo entender los propósitos de Dios, de sanar al hombre enfermo y de confrontar a los líderes religiosos, porque él estaba conectado con su Padre. Entonces ¿qué efecto hubo sobre la vida de Jesús el día del Señor? Que él conoció la voluntad de su Padre y él ejecutó la voluntad del Padre. Por un lado, sanó al hombre enfermo. Por otro lado, le dio la palabra, llamó al arrepentimiento a los líderes que estaban con corazón endurecido. Entonces, el resultado de ese día del Señor fue de que Jesús se involucró, de que Jesús conoció los propósitos de Dios y Jesús se hizo colaborador del Padre para cumplir su voluntad. El segundo caso es el del hombre enfermo. Ese hombre, no dice la Biblia cuánto tiempo llevaba enfermo, no dice la Biblia si fue por una enfermedad biológica o fue un accidente que su brazo quedó paralizado, no lo dice, pero él era un hombre que sufría, era un hombre que no era fácil la vida
No sabemos si era su brazo derecho, su brazo izquierdo, no lo sabemos, pero obviamente cualquiera que haya sido dificultaba el cómo trabajar. Póngase a pensar eso, ¿verdad? ¿Cómo puede uno trabajar teniendo un brazo paralizado? Sería muy difícil, no pudiera uno hacer muchas cosas que otros pueden hacer. Entonces eso le causaba a él dolor, pesar, aflicción, pero a pesar de su situación difícil, a pesar de su sufrimiento, él todavía mantenía la fe. Él estaba ahí en el día del Señor. Él no usó su enfermedad como una excusa para enojarse y decir, no, que Dios no me quiere, que ya mejor no voy, porque hay personas que así hacen, ¿verdad? Que si tú le encuentras y dices, oye, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Oye, ¿por qué te apartaste? No, es que Dios no me escucha, es que tenía problemas y bueno, pero ese hombre no hizo eso. A pesar de sus circunstancias difíciles, él seguía creyendo en Dios, él seguía confiando en Dios, él seguía buscando a Dios. El que él estuviera ahí era un acto de fe. Él quería que Dios hablara a su vida, que Dios hiciera la obra, que Dios trajera la respuesta a su necesidad. Y ese día, en la casa de Dios, en la sinagoga, encontró el amor y el poder sanador de Dios Padre a través de Jesucristo. E imagino la emoción de ese hombre cuando estaba sentado en la sinagoga y de pronto Jesús lo llama y lo para en medio, en el frente de todos. Es la sorpresa, ¿verdad? Como que, ¿qué va a pasar, verdad? ¿Qué me va a preguntar o qué me va a hacer? Y enfrente de todos Jesús le dice, extiende tu mano. Y él solo extendió su mano. Y en ese momento, a la vista de todos, la mano se restauró. Su movimiento, su forma, su funcionalidad. Fue un milagro maravilloso. Imagínense la cara de ese hombre de alegría, de gozo, de sorpresa, de emoción, de alabanza a Dios, de que él nunca perdió la fe, él nunca perdió la esperanza, a pesar de los momentos difíciles. Él siguió buscando a Dios, él siguió conectado con Dios y ese día el milagro ocurrió en su vida. Ese día cuando él salió de la casa de Dios, salió feliz, salió contento, salió con un testimonio poderoso de la misericordia de Dios. Ese día me imagino que a todo el que encontró en el camino le platicó, le enseñó su mano sana y le contó lo que Dios hizo a su favor. Entonces ese día, el efecto del día del Señor sobre la vida de ese hombre fue un cambio para bien. Su vida fue transformada, su vida fue bendecida, su fe fue edificada, fue fortalecida. Fue un impacto maravilloso el haber ido a la casa del Señor. Entonces vemos que en Jesús el impacto de ir a la casa del Señor es que él escuchó la voz de Dios y se involucró en el trabajo, en los planes que Dios tenía para su vida. Y en el caso del hombre enfermo, el resultado de ir a la casa del día del Señor fue su milagro de sanidad, que él ahora tenía un testimonio que contar. Él tenía que decirle a muchos lo que Dios había hecho a su favor. El tercer personaje que aparece en la historia son los líderes religiosos. La Biblia dice ahí que Jesús sabía que ellos tenían el corazón endurecido. Esa palabra endurecido quiere decir que había ceguera, que ellos estaban ciegos, no entendían, que eran personas tercas, obstinadas. O sea, ellos cuando fueron a la casa de Dios, no fueron a escuchar la voz de Dios. A diferencia de Jesús, a diferencia del hombre que buscaba a Dios para recibir respuesta a su necesidad, ellos ya tenían en su mente sus asuntos, sus cosas. Ellos estaban, como aprendimos, desconectados, metidos en sus propias situaciones. Ellos, a pesar de estar en la casa de Dios, ellos no escucharon la voz de Dios. Cuando Jesús los confrontó y le dice, ¿es lícito, está permitido en el día del Señor hacer el bien o el mal? ¿Está permitido dañar o salvar? ¿Qué es permitido el día del Señor? Y dice que ellos se quedaron callados, no hablaron. O sea, ellos no iban a la casa del Señor a recibir la palabra.
Ellos ya iban con su postura, ellos ya iban con sus ideas, ellos ya iban empecinados en mantener su opinión y su estilo de vida. Ellos no estaban interesados en escuchar la voz de Dios. Ellos fueron testigos del poder milagroso de Dios. Ellos vieron cuando el enfermo levantó su mano y a la vista de todos vieron el milagro que ocurrió. Y en vez de alabar al Señor, en vez de decir, Dios, estaba equivocado, perdóname por esa terquedad, perdóname por esa dureza de corazón, perdóname por estar distraído. O sea, en vez de arrepentirse, en vez de volverse a Dios, ellos más se enojaron. Eso es lo que dice la Biblia, más se enfurecieron. Imagínense cómo está de mal su corazón, que aún viendo, escuchando y viendo el amor y el favor de Dios, se enfurecieron más. Entonces, ellos no se arrepintieron. Incluso la Biblia dice que cuando ellos salieron de la casa de Dios, estaban llenos de ira. Si llegaron enojados, salieron súper enojados. Y ellos se reunieron con los herodianos para buscar un plan para destruir a Jesús. Es muy triste lo que le pasó a los líderes religiosos, porque ellos oyeron, ellos vieron lo que Dios hizo en su casa. Ellos no salieron igual, salieron peor de como entraron. Peor de como entraron. No hubo edificación en su vida, no hubo convicción en su vida. No hubo revelación para su vida. O sea, ellos estuvieron ahí y el poder de Dios se manifestó, la gloria de Dios se movió en medio de ellos, pero ellos estaban cerrados. Ellos no querían escuchar a Dios, no querían saber nada. Ellos tenían sus propios planes, ellos tenían sus propios pensamientos. Ellos insistieron en mantener el rumbo de su vida como ellos lo habían planeado. Y tristemente, eso puede pasar también, que una persona venga a la casa del Señor, que una persona que venga en el día del Señor y salir peor, y que está mirando para juzgar, está mirando para ver errores, está escuchando para debatir la enseñanza y entonces su corazón enceguecido se niega a oír, se niega a recibir lo que Dios tiene para él. Y el resultado es que hay personas que cuando salen de la casa del Señor salen peor de cómo llegaron. Salen más enojados, salen más decepcionados, salen hablando mal, murmurando. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Acaso lo que pasó ese día fue algo malo? No, fue algo maravilloso. Fue una demostración del amor y de la gracia de Dios. Pero la actitud de ellos era incorrecta. Por eso la segunda pregunta es, ¿qué efecto sobre nuestra vida debe tener el día del Señor? Cuando tú vienes a la casa de Dios, sales edificado, sales tu fe fortalecida, sales pensando, estaba mal, necesito cambiar esto, necesito dejar esto, entendí que estoy en un error en esto, voy a arreglarlo, voy a empezar a hacer esto, cambies el rumbo de tu vida. Hay un efecto positivo o como los fariseos, sales enojado, sales molesto, sales criticando, sales peor de cómo entraste. Todos estuvieron en el mismo lugar. Jesús, el hombre de la mano seca, y los líderes religiosos, pero cada uno recibió lo que estaba dispuesto a aceptar. Y hay un error muy grande cuando tú llegas a la casa de Dios con una actitud incorrecta. Por eso creo que es importante prepararnos antes de ir a la casa de Dios, que es importante examinar nuestra vida para que no haya ni un estorbo, no haya ni un obstáculo, para que no haya ni un impedimento, que recibamos lo que Dios tiene para nosotros cada vez que vamos a su casa
para guardar el día del Señor. Y para terminar, les invito a que tengamos un tiempo de reflexión y autoexamen, de examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón cuando vamos a la casa de Dios? ¿Cuál es la actitud? Piensa la última vez que viniste a la casa del Señor. ¿Cómo fue tu actitud? ¿Fue costumbre decir, hoy es domingo, bueno, hay que ir al templo, así como, qué fastidio, pero bueno, hay que ir, ¿verdad? Hay que ir. ¿Cuál ha sido tu actitud? Una actitud de buscar a Dios, de honrar a Dios, de adorar a Dios, de agradecer a Dios, de servir a Dios. La segunda pregunta es, ¿enfocamos nuestra mente para escuchar a Dios? ¿Disponemos nuestro corazón a obedecer su palabra? Piensa en la última enseñanza que has recibido y pregúntate eso. Esa palabra que escuchaste, esa palabra que oíste, ¿Dios te mostró su propósito? ¿Dios te habló su voluntad? ¿Dios confrontó algo en tu vida? ¿Dios te pidió que hicieras algo? ¿Dios te pidió que dejaras algo? ¿Dios te pidió que te involucraras en algo? Y la pregunta es, ¿tú recibiste esa palabra? ¿Estás actuando en consecuencia a la revelación que Dios habló a tu vida cuando fuiste a su casa? Porque tú puedes venir y como les dije, tu cuerpo está aquí, pero tu mente está distraída. Y si hiciera una encuesta de salida, ¿de qué trató la predicación? ¿Qué te dijo Dios? Quizá muchos no supieran qué responder. Quizá muchos dijeran, y la verdad, no sé. ¿Por qué? Porque no hubo esa disposición, no hubo esa actitud de escuchar atentamente, de recibir lo que Dios tenía para nosotros. Hemos estado distraídos en la casa de Dios. Hemos estado enfocados en nuestros asuntos, platicando con otros. Hay personas que vienen con esa actitud a la casa de Dios, que se pasean de aquí para allá, que hablan de aquí. No estoy hablando antes, sino estamos hablando en el pleno culto de adoración, que están distraídos, que se ponen a hablar, que andan de aquí para allá, que están inquietos o que ven su celular. Y con eso, obviamente, al salir de la casa de Dios, pues no han escuchado a Dios, no se han conectado con Dios, no pueden caminar en sus propósitos porque no recibieron, porque no dispusieron su corazón para obedecer su voz. Esta historia nos recuerda lo que significa el día del Señor. Es un día para conectarnos con Dios, para disponer nuestro corazón, para oír su palabra, para adorarlo, para servirlo, para ofrecerle nuestra vida como una ofrenda para Él, una ofrenda grata, digna para Él. Es un tiempo donde Él va a hablarnos, donde Él nos va a dar instrucciones, donde Él nos va a dirigir, donde Él nos va a guiar, donde Él nos va a pedir que hagamos algo. Y creo que cada uno de nosotros debemos de venir a la casa del Señor con la actitud correcta. Pensemos cuál es la actitud de nuestro corazón, cuál es el enfoque de nuestra mente. Y si nos damos cuenta que no hemos estado enfocados, que no hemos aprendido a disponer nuestro corazón para encontrarnos con Dios en su casa, creo que Dios nos llama al arrepentimiento. Así como a los líderes religiosos, Dios nos llama a reconsiderar nuestros caminos y hacer los cambios necesarios para que el día del Señor sea un día de revelación, sea un día de edificación, sea un día donde yo le pueda entregar mi vida, mi corazón a Él y caminar cada día de la semana en sus propósitos y en sus caminos. Vamos a orar. Padre, queremos pedir perdón porque reconocemos que muchas veces hemos caído en la costumbre
en la tradición de ir a tu casa, que muchas veces el día del Señor no es algo especial para nosotros, que es un día en el cual nos enfocamos en muchas cosas, en muchas actividades, en muchos asuntos de nosotros, y solo dejamos una pequeña porción para ti, que lamentablemente muchas veces aún venimos a tu casa, pero aunque físicamente estamos aquí, nuestro corazón está lejos. Perdónanos, Señor, porque al igual que los líderes de ese tiempo, muchas veces ha habido dureza en nuestro corazón. A veces no hemos respondido a tu palabra. A veces no hemos determinado obedecer tu voz. No nos hemos determinado a caminar en tus propósitos. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque no hemos valorado tu gracia, tu amor, tu favor. No hemos prestado atención a lo que tú quieres para nuestra vida. Padre, que cada uno de nosotros podamos enfocarnos en ti, que podamos reunirnos para adorarte, para escuchar tu voz y para responder a tu palabra, para obedecer, para caminar en los propósitos que hay en tu corazón. Y que cada vez que venga el día del Señor y cada vez que nos reunamos en tu casa, nuestra fe sea fortalecida, nuestra vida sea edificada y podamos servirte, ser instrumentos útiles para tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder honrarte con nuestro corazón, con nuestra vida, con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Recuerde que a partir de hoy, de este día, de este martes a los siguientes martes, vamos a tener un taller de devocional. El devocional es algo muy importante. Es un tiempo de conectarnos con Dios, de oír su palabra, de conocer sus propósitos, y vamos a estar haciendo prácticas, vamos a estar trabajando para aprender a estudiar la palabra, para poder permitirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Así que le invitamos los martes a las 7 al taller de devocional, y también les esperamos el domingo en el Día del Señor, en la casa del Señor. Que preparemos nuestro corazón y que sea una experiencia hermosa, maravillosa, que sea una experiencia transformadora para todos nosotros. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, les amamos.